Armalo el debate, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Estamos en la bancada con toda la información del Congreso, de la Cámara de Diputados, todavía un poco alterados por lo que fue el excitante partido de la selección argentina ayer martes, que nos permitió clasificar a cuartos de final para participar el próximo sábado a las 10 de la noche contra Suiza, y quedamos todos sentidos. También en el Congreso, en todos lados, está el pálpito de lo que va a pasar con la selección. Y encima tengo dos futboleros a mi lado hoy, como el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Bien? Quedamos bien. Veníamos ya de algunas, digo, ya los que tenemos algunos años más, pasamos algunas circunstancias más... Mucha reminiscencia al 90. Sí, sobre todo al 90, porque todos te dicen del 86. Campeones. No, el 90 fue más Vendíamos velas Hola, ¿qué tal, Guido? Italia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Perdón. estás? Bien, bueno que nos saludemos. Estuve atolondrado, Sí. perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vos en el 90 también eres una persona muy joven. Viste hablar de fútbol y me te puse... pones loco, sí. sí, te habré visto. Sí. Bueno, digo, todos recordamos, yo era muy chiquito, pero ustedes no, pero en el 90 estábamos campeones y parecía que nos iban a eliminar y no nos eliminaban. Y llegamos a la final. No, nos habían diezmado el equipo, habíamos llegado a semifinales y finales con equipos casi alternativos porque había mucha amarilla, mucha acumulación, lesionados, y me acuerdo que era esos equipos yendo a penales. Esa Italia fue eliminar a Italia por penales en Italia, además. Eso fue de lo más dramático que viví en los mundiales, y ahora esto, para las nuevas generaciones. También con el equivalente de que en los dos casos éramos campeones defensores. Claro, exactamente. ¿no? Los jugadores se sienten campeones y eso se nota. Se nota porque al momento de verse perdidos o eliminados no lo aceptan, ¿no? No lo acepta como equipo, el equipo no lo acepta. Y eso es normal, ¿no? Se habla de el campeón en esa actitud, después se habla del miedo escénico del que no es campeón, son cuestiones psicológicas, ¿no? No sé qué opina, pero bueno. Sí. Estamos de acuerdo. Títulos del día. Reunión en Olivos. El gobierno propondrá un shutdown y un nuevo paquete de reformas económicas. Hoy se reúne la mesa política. El tema central del encuentro será la reforma electoral, que espera convocatoria en comisiones en el Senado. Y sigue la agenda internacional. En Diputados, el presidente de la Cámara, Martín Menem, recibió al nuevo embajador de Japón. Se abordaron las oportunidades para profundizar el intercambio de bienes y servicios y promover inversiones. Bueno, y una semana corta, con poca actividad, pero que sin duda está todo concentrado. Mucho Leo en el Senado, donde hay muchos proyectos y básicamente no se pudieron avanzar con proyectos porque Diputados envió el RIGI, envió Jarasca, y esos temas quedaron ahí un poco congelados, más lo que se habían iniciado en debate en el Senado, ¿no? Sí, más Zona Fría, que lo había enviado oportunamente. Que también se aprobó acá. Exactamente, tiene al menos 3 medias sanciones, esas que nombramos recién, y proyectos que ingresaron por el Senado y que también vienen demorados. Se decía que la agenda estaba trabada primero por el tema Dorni, que se definió en esa última semana de junio, 1 de julio, en ese fin de semana, donde el ahora ex jefe de gabinete termina renunciando, y a partir de allí se iba a destrabar. Pero justo cuando se iba a destrabar, el Mundial está en su mejor momento, empiezan las vacaciones de invierno, ya hay 6 provincias que están con el calendario de vacaciones, Córdoba y Santa Fe, que tienen muchos legisladores en la Cámara de Diputados, y lo que tiene que ver con el parate habitual que se da en esta época. Entonces, por eso está demorado. Estamos en una reunión de labor parlamentaria del Senado, a ver si... En este momento, sí, ¿no? a ver si hay sesión. Son las 13:06 del miércoles, estamos en una reunión de jefe de bloque donde va a definir si hay una sesión, que sería por lo pronto el jueves 16. Claro, exactamente. Eso sería la única actividad fuerte que habría en esta especie de receso que termina el 3 de agosto, más o menos lunes 3 de agosto, cuando ya se iba a volver la actividad a pleno. Sí, de algún modo parece que estas 2 semanas y las vacaciones de invierno obviamente sirven para ordenar la agenda legislativa porque, los bloques de alguna manera administran los recesos del personal, después viene un segundo semestre y con el presupuesto a veces se extiende hasta el último día del año, pero al margen de eso creo, Guido, que el oficialismo también necesita una pausa, ¿no?
Sí, sí. Y justamente ayer habló el presidente, trajimos ese tema. Bien. Un poquito puso algunos condimentos nuevos en la agenda parlamentaria, ¿no? Como esto que adelantabas vos en los títulos del shutdown. Y lo vas a Esta explicar. idea tan Ese es americana. muy interesante, lo vamos a Sí. tener detallado en placas, porque es algo que se usa en Estados Unidos, pero hay que ver porque, digo, se tomó de muchas maneras, pero no me quiero anticipar, pero me parece que si se aplica o si avanza, el Congreso va a tener más potestad, no menos, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que yo veo en Estados Unidos es que el Congreso dice, bueno, yo no te apruebo el presupuesto, bueno, cierro. Bueno, si te lo apruebo, también te digo dónde tenés que poner la plata, ¿no? Sí, es parte del juego político Exacto. también, ¿no? Sí, sí, sí. Este claramente. tema de la prórroga del presupuesto, Leo, vos que sos Sí. experimentado y con fondos desactualizados, me digo que ya cansó. Sí, por eso ese va a ser un tema, el tema presupuesto. El tema presupuesto va a marcar la agenda del segundo semestre. El 15 de septiembre se tiene que presentar y ahí también lo tenés linkeado con esta reforma política que está buscando el gobierno en el Senado, porque también va a estar sobre la mesa a ver cuáles son esos números. Así que bueno, tenemos un panorama que viene por ese lado en estos meses próximos. Está muy difícil la reforma política, me contaban, porque, claro, todos los espacios políticos empiezan a especular electoralmente y es complicado cambiar las reglas de juego, sobre todo porque no sabes cuál es el resultado del cambio de las reglas de juego para vos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto hay gobernadores que quieren seguir teniendo el poder en sus provincias, la elección la pueden desdoblar, pero no terminan de ver si el esquema de no primarias o el esquema de una lista de adhesión les sirve o no. De todas maneras, creo que esto tarde o temprano se va a tener que acelerar porque cada aliado circunstancial del gobierno tiene que elegir si es aliado o es opositor al presidente Milei en la presidencial, ¿no? Claro, Ujú. exactamente. Y lo que dicen de esta colectora, con ponerle Milei en una categoría única presidencial y abajo el candidato Violeta de la provincia y al lado el candidato provincial de ponerle Salta, Sí, sí, Neuquén o esos distritos que tienen fuerzas provinciales gobernando, dicen hasta dónde la gente que vota a Milei va a cambiar y va a ir a votar al provincial. Obviamente, si no hay una campaña de territorialidad y de un poco más capilar en lo que tiene que ver con tener esos votantes. Entonces eso también lo están analizando y midiendo hasta dónde. No, pues lo decíamos el otro día, esto, la metáfora de la colectora no aplica, siempre fue una metáfora, Claro. porque se podía cortar boleta, pero en otros tiempos el corte era mucho menor y la sábana, Sí. a partir de lo que era una propuesta alternativa, el presidente podía tener un candidato a intendente o otro candidato a intendente, dos distintos, Claro. y colectaba uno al otro, ¿no? El presidente y el candidato municipal se colectaban mutuamente porque no se cortaba. Hoy tenés dos acciones del voto. Claro. Entonces no hay colectora en la práctica, nadie colecta de nadie. No se colecta, No claro. se colecta, digamos. Al haber boleta tenés dos única de acciones papel. y si hay un tema menor, si hay casillero para votar lista completa, va a estar al lado del presidente, que es lo que Claro, decía. por eso. Es el casillero casi de la polémica. Va a ser, las discusiones por ese casillero fueron en el 2025 bastante intensas y van a volver a hacerlo. Que no hubo. Claro, al final No hubo terminaron. casillero porque el gobierno los partidos negoció, provinciales claro. no querían, no quieren. Ese casillero de lista completa sigue siendo un tema. Hay experiencias, esta va a ser la primera elección digamos, presidencial con boleta única, presidencial legislativa con dos categorías. Hay experiencia de voto en blanco en legislativas porque gente no ponía la segunda cruz. Claro, exactamente. Eso también pasó mucho. Ujú. Entonces, Por eso bueno, se juega el gobierno con todo al casillero de boleta completa. claro. De todas formas, cuando uno vea, no hay muchas manifestaciones así uniformes de si se van a acompañar o no por parte de distintos sectores políticos la reforma electoral como la plantea el gobierno. Y cada vez que habla algún legislador de un sector o de otro, uno ve bastantes diferencias, ¿no? Quizás habla alguien del radicalismo y dice una cosa, y después habla otro senador radical y dice otra cosa, que está de acuerdo con esto pero no con lo otro. Bueno, Hay como... elegiste el bloque un poco más. Bueno. Pero ojo, pero en el ojo que Senado- dice el Senado Claro. radical porque es la clave. Sí, No, sí, pero por en eso. el Senado eso. mismo, en el Sí. Senado hay un poco más, no está tan fraccionado aquí como la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, sí, es verdad. No Como que hay posturas muchas uniformes. opiniones, porque es lo que dice Mauri, ¿no? Todo el mundo hace con el tema de cualquier reforma electoral, todo el mundo hace su cálculo. ¿Me Sí. conviene o no me conviene? Porque el punto número uno principal de la política es primero lograr el poder y después conservarlo. Claro, Claro. tal cual. Todo pasa por ahí, todo lo demás son discursos. Nadie se va a inmolar
en cambiar un régimen que le conviene para conservar Y el las poder. especulaciones, porque no sabes Así, qué te conviene a veces. Lo que en el uno más mundo de las escucha, ideas o porque claro. esto, ¿no? Lo que uno más escucha es que no sabes qué te conviene. Es muy difícil Claro. calcular con tanto tiempo de anticipación. Los escenarios cambian mucho. Estamos hablando de una elección que se va a hacer en 14 meses. Es un montón, 15 No, y meses. económicamente, esperar económicamente a ver cómo marcha el gobierno nacional, que sobre todo es lo que mira más la gente. También. Por más que otros referentes de gobernadores me decían, bueno, esperemos a noviembre a ver cómo es la elección en Estados Unidos de medio término, También. porque va a marcar a ver qué apoyo y qué socios internacionales tiene el gobierno. Entonces, se está especulando con todo eso. Es difícil porque el gobierno envió la reforma política, ni bien fueron las elecciones legislativas, Claro. las elecciones y siempre se dice, tenés que hacerlo el año que no se vota, pero enseguida empieza el clima electoral. Cuando querés acordar tenés una situación de conflicto que por ahí te demora y enseguida empieza el clima electoral, porque si ya estamos en clima electoral y falta más de un año para votar, bueno, todo el tiempo el clima electoral. No hay forma. Sí. O sea, y se vota cada 2 años, lamentablemente. Digo, lamentablemente hay muchos sectores políticos que creen que esa reforma del 94 fue un poco exagerada Sí. y que se debió hacer un espacio más grande, porque con este nivel de actividad electoral siempre hay actividad electoral. O sea que, Exacto. bueno, también hubo actividad legislativa, pero que tiene que ver con la agenda diplomática. El embajador de Japón estuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los tantos encuentros que hubo de la sección que tiene de diplomacia esta Cámara. Estamos hablando del embajador, como decíamos, de Japón, que visitó la Cámara y el Palacio Legislativo para realizar un encuentro con referentes de todos los bloques. El nombre es Hashito Yokitaka, ¿no? Así es el nombre del embajador de Japón en Argentina. Un encuentro orientado a consolidar los vínculos entre ambos países y ampliar la cooperación en materia parlamentaria, comercial, tecnológica y cultural. Durante el encuentro, Martín Menem habló de la necesidad de una apertura, de celebrar la apertura que está llevando adelante Argentina y de empezar a intercambiar más libremente bienes y servicios, mientras que el embajador, Hoshino Yokitaka, manifestó las expectativas de Japón respecto del fortalecimiento de las relaciones económicas y del proceso justamente de apertura del país. También se habló de el interés de avanzar con un diálogo estratégico entre el Mercosur y Japón. Ahí vemos el salón de honor, el embajador de Japón con un traductor, una traductora por lo que veo, y el presidente de la Cámara, Martín Menem. También está la diputada Ibáñez, que seguramente... Cecilia Ibáñez, fuerte presencia en grupos de amistad. ¿Sí? y encuentros con ¿A qué delegaciones se debe? internacionales. Se ve que le gusta, le apasiona la actividad. Exactamente, porque hubo mucho el año pasado, Sí. el mejorito de la semana pasada, el jueves pasado, hubo bastantes, y estuvo la diputada Ibáñez también, y justamente vamos a repasar uno, a ver quién estuvo, si te parece, A ver si la Leo. vemos a Ibáñez. Se constituyó el grupo de amistad con Bélgica, justamente uno de los protagonistas del Mundial de Fútbol, ¿no? Sí, la semana exactamente, pasada es ganó uno de 4-1 a Estados Unidos, Uno de los 6 europeos que quedan. 6 europeos, un africano y un sudamericano, ¿no? Exactamente. Y Bien. justamente Mira Cecilia, que está acá vemos la Cecilia diputada Ibáñez, muy Ibáñez, bien, presente. también en el grupo de amistad, Fue el mismo día con porque está Bélgica, con el mismo pullover. ¿no? Exactamente. Que, Ahí tenemos a Jimena López, es la presidenta, la diputada de Necochea, de la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador de Sergio Massa. Ahí la vemos, que está con esa especie de bolsita que dio la delegación belga. También Juan Brugue. Juan Brugue es el presidente. Juan Brugue es el presidente y grupo... Jimena López es la vicepresidenta. mira Sí. vos, estuviste siguiendo de cerca todo lo que Sí, pasa con sí, Bélgica, viendo, ¿no? minuto a minuto, siguiendo esta reunión de comisión de Bueno, grupo de Brugge amistad. habló con el embajador ahí, Brugge habló. El embajador es Francis Sorby, en realidad el Ajá. encargado de negocios, que siempre es el segundo cargo que tienen Sí. las embajadas, el encargado de negocios de Bélgica que estuvo. Bueno, Sorby dijo que la importancia de la diplomacia parlamentaria y diversidad política, ¿no? Estuvo también la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, Luciana Termine, ¿no? Y Sí. Brugge, como decíamos, presidente del Grupo de Amistad con Bélgica, habló de profundizar en diversas áreas estratégicas y beneficiar de manera bilateral a ambos países en sectores, enumeró, Sí. industria química, desarrollo agroindustrial y la cuestión vinculada a la energía, la transferencia de tecnología para el intercambio, sobre todo, de energías limpias, donde la Argentina tiene legislación de apertura. Eso dijo Brugge, bastante
sofisticado el planteo, bastante preciso, respecto al vínculo bilateral con Bélgica. Recordemos, ¿no?, que la hidrovía es un grupo belga. Ajá. El que Canderul. sí, el que Muy tiene interesante. La licitación más grande de la Argentina a un grupo belga. No hay que estar ajenos a eso. Claro. Que Bueno. le ganó a una holandesa. Qué duelo ese, ¿no? Sí, duelo, la Duelo de Países holandesa tenía Un cierto... duelo de semifinales, ¿no? Sí. De Un duelo- cuartos. Sí. Un duelo del norte europeo, o sea, del regional de Europa, el norte, ¿no? Están ahí cerquita, Bélgica y Holanda. Muy particulares son los equipos porque más o menos juegan parecido, Sí. tienen los dos jugadores de jerarquía, pero bastante intermitentes, ¿no? En los mundiales, en este caso Bélgica arrancó mal Arrancó y flojo, ahora sí. realmente se conectó. Leo, me comentabas de agenda legislativa y estuviste viendo qué quiere hacer la oposición, contame. Y la oposición, ¿qué viene haciendo? ¿Qué Porque viene haciendo? sí, más allá de haber usado la mayor parte del tiempo de este primer semestre con el tema Adorn, idas, vueltas, va a la comisión, pedido de interpelación, pedido de informes, también empezó a desarrollar una agenda en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados de abrir esas comisiones que le tocaron a la oposición dura y que por allí son temáticas que tienen que ir a comisiones cabeceras como salud, presupuesto, finanzas, pero que dijeron, bueno, nos dieron comisiones secundarias, entre comillas se podría decir, en algún aspecto las vamos a aprovechar y vamos a hacer una tribuna para que vengan a exponer sobre diferentes temas, sectores afectados por lo que Unión por la Patria sobre todo dice son las políticas económicas de este gobierno. Así, entre abril, mayo y junio hubo 38 reuniones de comisión impulsadas por Unión por la Patria y Provincias Unidas, básicamente donde se recibieron a expositores y lo que te decía, pidieron a La Libertad Avanza que abra las comisiones cabeceras de lo que son el tratamiento de algunos de los proyectos que vamos a ver a continuación. En la siguiente placa, entonces, decimos, tiene que ver, por ejemplo, la Comisión de Mujeres que preside Gabriela Esteves de Unión por la Patria hizo una reunión para abordar la temática de la violencia de género y cuestiones relacionadas como los entornos y todo lo que tiene que ver con proyectos relacionados con la defensa del género. Y en eso tiene también giro a la Comisión de Familia. Deportes abordó el tema de lo que es los centros de alto rendimiento deportivo, la financiación que se cortó un poco en el presupuesto y también vinieron a exponer deportistas y referentes directivos de la actividad. Defensa del consumidor, con Hugo Yasky puso sobre la mesa, también de Unión por la Patria, puso sobre la mesa el tema de los aumentos tarifarios, de gas, de luz y ver cómo se estaba dando. Entró tangencialmente zona fría cuando se debatía en las comisiones que finalmente terminaron dando dictamen para que se apruebe, pero Hugo Yasky trajo más actores que tenían que ver con perjudicados por los tarifazos. Asuntos cooperativos y mutuales también trajo la problemática de las cooperativas regionales, sobre todo del norte del país y del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con algunos aspectos que la perjudican en lo que es el giro de fondos por parte de la nación, el apalancamiento que se da, que lograron un poco de respiro en la ley hojarasca, pero que está siempre pendiente esa posibilidad de que pierdan de alguna forma ingresos que iban de nación a las cooperativas. Bueno, es impecable lo que has Sigue. hecho porque esto tiene que ver, recordemos, con las comisiones que habitualmente, por ahí periodísticamente es muy complicado hablar de una comisión informativa o siempre Claro. otro tema. Pero la experiencia que tenemos, y a vos te pasa también, Leo, es que tiene mucha repercusión. Porque, ¿qué Sí, pasa? sí, Los tuvieron sectores mucho. involucrados quieren venir, quieren hablar o quieren conectarse y ver la transmisión. Claro, exactamente. Entonces, uno tiene una comisión informativa, por ejemplo, de pymes, Claro. de un sector de la economía específico, y después ves que fue muy visitada Tuvo la pymes, métrica. sector lácteo, sector textil, o sea, desfilaron por estas comisiones, te digo, fueron 38 en 3 meses. Sí, exactamente. Como Y también está para eso el Congreso. sí. Digo porque vos sos medio detractor de que haya muchas comisiones. No, sé. no soy detractor de que haya muchas comisiones, está mal planteado. A ver, contame. Creo que tiene que tener más calidad, de última trabajar con subcomisiones, pero sí, el número, pero hemos coincidido, no es que yo soy Sí, detractor, sí, no, verdad. coincidimos que el Senado había trabajado mejor en bajarlas, la cantidad. De última abrirse una subcomisión si el tema lo amerita, Bueno, pero... eso está en Estados Unidos ahora que estuvo estudiando mucho legislación americana Claro. el señor Bravlasky para el segundo bloque. En Estados Unidos hacen eso.
O sea, este esquema de reuniones están en todos los congresos del mundo. Porque en los sectores quieren hablar con los legisladores. No quieren hablar con... Quieren hablar con los diputados y los senadores, que son los que van a legislar y quieren contarle uno lo sabe por delegaciones que han ido de Argentina y dicen, no, me recibió el subcomité para América Latina de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Decir, pero no te recibió el presidente de la comisión, no. Me recibió un subcomité. Y si vemos lo que pasa con los grupos de amistad, los embajadores valoran mucho lo que en definitiva es una subcomisión. Claro. Funciona como tal, o sea, no dictamina nada, pero para no tener que hablar con 50 personas, no, hablo con 15. Eso quizá podría andar, ¿no? Eso podría ser una alternativa y depende de la coyuntura también. En pandemia, obviamente, a salud le tenés que abrir un poco más y por allí volcar los recursos que tenés en otra ahí o trabajar con subcomisiones. Digo, hay que ir. Pero puede haber un porcentaje de comisiones que uno sabe que no dictaminan. Sí, habría que hacer algún día el trabajo, pero es hay una tendencia, digamos, sí. Hay una tendencia. Bueno, Leo, impecable. Bueno, todo el detalle de las comisiones. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿les parece? Perfecto. Pausa, así volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Los debates que hay en los cortes Sí. son impresionantes.
estamos acá en la bancada, acá vemos, Claro. mirá, vemos la ciudad, el Congreso de la Nación, la zona del Congreso. Hoy miércoles no hay ninguna manifestación, por suerte, tenemos bastante despejado. No, pero está el operativo, Está el operativo, de Gendarmería, sí. toda Pero la no hay calle manifestación. cortada, no hay manifestación. Ah. O sea, la gente está teniendo un trastorno de movilidad por el operativo, no por el tema de los manifestantes en la calle o en la vereda. O sea, vos no viste gente en la plaza. No, exactamente no. Todavía, por ahí, por el horario o por ahí porque Por ahí no hay- aparecen, son 13:32 por ahí. Exacto. Pero bueno, hay que esperar. igual hay movilización de gendarmes. Gendarme, sí, Sí. con todos los camiones, los móviles, con un vallado transversal en la esquina de Riobamba y Rivadavia, que cruza de esquina a esquina en cruz, digamos. Entonces el tránsito que viene por la calle Riobamba tiene que desviarse y hacer un par de cuadras de más para luego retomar el flujo habitual. Exacto, es que detalle. Bueno, en el medio de toda esta situación, 2 sesiones habría una sesión 16 por el tema de, en el Senado estamos hablando, Ujú. no de Cámara de Diputados, cuestión de propiedad privada, de Sí. inviolabilidad de propiedad privada, los acuerdos judiciales, y después también tenemos posibilidad de que el proyecto de falsas denuncias llegue al recinto el 6 de agosto del Está Senado. dictaminado, ¿no? Está dictaminado. Está Está dictaminado, dictaminado, hay sí. que ver si hay consenso, porque la demora hasta ahora es porque no había consenso para que fuera aprobado, pero es un proyecto dictaminado que en su momento el señor Bralaski detalló. Lo trajimos acá, Mm. sí, Si claro. uno hace números fríos, lineales, sin ver los matices o las opiniones personales que pueda tener algún legislador, con La Libertad Avanza, los radicales, porque lo presentó Carolina Lozada, entonces uno debiera suponer que su bloque de 10 en el Senado tendría que acompañar. No estaría tan seguro. Bueno, por eso te digo, si uno lo mira frío y lineal, dije así para aclarar a priori antes de completar esto. 21 más 10, 31, y tenés 3 del PRO que están diciendo tratemos falsas denuncias en esta especie de escrito Te que dan los sacaron. números. Te dan los números, sí. Con algún provincial más, por si vos decís, por si algún radical que está medio dudando, que dice, no sé si esto es del bloque, por ahí Carolina Tendría que Lozada. avanzar. Sí. Hay muchas quejas, hubo algunas actividades en el Senado donde plantearon que la posibilidad de este proyecto lo que haría es desalentar la denuncia verdadera. Hay quienes creen que no. Esto Y uno se pregunta, ¿por qué dejaría de denunciar una persona? Es decir, lo que hace el proyecto es subir la falsa denuncia, que hoy tiene menos de un año de penalidad y le estropea la vida a mucha gente, hay como una impunidad. Cualquier persona, ¿por qué hay impunidad si hay una pena? cualquier persona puede ir a hacer una falsa denuncia, lograr que otra persona esté presa, como sucedió. Yo siempre digo, vamos al caso del médico de Lomas de Zamora, separado de sus hijos durante años, denunciado por su exmujer, por abuso, etcétera. Se probó que todo era falso. Estuvo 3 años en prisión, 2 años y medio en una Y cárcel si era falso, de ¿por qué? verdad. Pero si era falso, ¿por qué fue penado si era falso? Bueno, porque los procesos y los tiempos, había que preguntarle, A ahí los entra jueces. el debate con vos, Claro. del Poder Judicial. Claro. Pero ante una falsa denuncia... Yo un año de prisión, por más que no vaya Sí. preso, te puede arruinar también, ¿eh? Porque te puede, o sea que si una persona pero, hoy hace una falsa denuncia yo hoy, creo- tiene una pena, no es que bueno. no pasa nada. ¿O no? De todas formas, ¿por qué no subir la penalidad para la gente que mueve todo el Poder Judicial? Se gastan recursos públicos, se gastan horas y horas de peritajes, de un montón de cosas. Y solamente Y según vos hace una mal su pena trabajo. escarcelable, casi simbólica, todos sabemos que una pena que no tiene ni un año de prisión es simbólica. No es ese simbólico. No es sim- ir a es buscar un simbólica. trabajo, ir a buscar un Bueno. trabajo con un antecedente penal. Ahora, si no se es hace, fácil, ¿cuál ¿eh? es el temor a subir la pena? No, el temor ¿Va a subir la desalentar pena- las denuncias? Exacto, ese es el ¿Va a temor. desalentar las denuncias? Ese es el temor. Si se le hace una causa a una persona por una falsa denuncia, lleva todo un proceso judicial. No se va a meter a una persona que de buena fe denunció, etcétera, se la va a acusar por falsa denuncia. Sí, no es automático. Bueno, una los persona que pleitos- denuncia los pleitos va presa judiciales- por falsa denuncia. en los pleitos Es todo judiciales un todos proceso juegan, judicial. ¿eh? Es un Todos argumento juegan, ¿eh? totalmente falso para seguir teniendo impunidad. Cualquier persona es impune si denuncia a alguien falsamente, no paga
ningún costo. Bueno, ¿Cómo se está viendo? Yo te digo cómo es el debate y después, me parece que haces un planteo exagerado y contradictorio. No es exagerado. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo un proyecto que no es exagerado. Yo te digo una cosa. Mucha gente lo ve como yo, por ejemplo, la senadora Carolina Lozada, o yo lo veo como ella para ser más humilde. Pero al margen del debate de si hay que subir no penas es o no, exagerado. Digo, lo que es exagerado es decir que hoy hay una pena por cometer un delito y ese delito está impune. Eso es contradictorio. Si hay una pena y esa pena nunca se aplica, es porque los jueces están trabajando mal. Porque si esa pena es baja, me permito dudar si esa pena es necesariamente baja. Lo que sí te tomo es que por ahí los jueces no están trabajando como debieran para detectar falsas denuncias, presuntamente de una modalidad de denuncias, porque seguramente hay falsas denuncias de todo tipo, no solamente por violencia de género. Y los jueces tienen el trabajo, porque para eso le pagamos, de detectar si una denuncia es válida o no. Si le da lugar a una denuncia a un juez y esa denuncia es falsa, el juez hizo mal su trabajo. Lo que pasa es que... No es que, digamos, no puedes... Lo que yo digo, que ahí tenés una contradicción de decir que hay una pena, pero es impune. Si hay una pena, no es impune. Hay una pena. Si la pena es baja, entonces si la pongo alta es impune. Quizás es medio hiperbólico lo mío, lo exagero, pero a mí me parece que si una persona con una falsa denuncia le impide durante 3, 4, 5 años a uno de los progenitores y a toda su familia ver un niño y lo único que tiene es una pena en suspenso, es prácticamente queda en la impunidad. Bueno, yo dudo de que tener un año de prisión. Si alguien mata a alguien y queda... y tiene 2 años de cárcel en suspenso, prácticamente queda impune, por más que tenga pena. No, bueno, es una valoración. Entonces veamos, no es una valoración tuya. Yo creo que un año de prisión... Si alguien mata a alguien y no vas ni siquiera preso, le dicen, bueno, vamos a ver, queda en suspenso, prácticamente queda impune el crimen. Un año de prisión. El tema es que los crímenes no queden impunes. Denunciar falsamente a una persona... Es un delito. No, es un delito y tiene que ser penado porque hoy es utilizado. Pero yo trato de ver, vos tenés, disculpame Mauricio, pero yo veo que no ves lo que está pasando en el mundo real. En el mundo real está lleno de abogados. Que los jueces toman está lleno de abogados falsas. Que en cuestiones de familia usan la denuncia contra la otra parte como una cuestión táctica. Ok, ¿y quién le da lugar a esa denuncia? Lo usan como una cuestión táctica. ¿Pero quién le da lugar a esa denuncia? ¿Un juez? La justicia. Y bueno, entonces el problema lo que pasa ahí. hay medidas de protección que se tienen que aplicar. El juez no puede, ante una denuncia, no aplicar medidas de protección. El Consejo de la Magistratura debería resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Llevan tiempos judiciales. Llevan tiempos judiciales. Un progenitor que es denunciado. Un consejo de la magistratura se puede reunir en una mañana. Pero no ves el mundo real de lo que está pasando. Pero me parece que vos tenés es un como planteo teórico de lo 2 tuyo. poderes y no de 3. Es como teórico. No, porque hay un poder que es el que, según tu análisis, que yo tomo como válido, porque sos una persona que estudió este tema y hay notas tuyas escritas muy valiosas. Desconocés cómo son los plazos judiciales. Bueno, pero es que no solo que no lo desconozco, sino que te tomo ese caso como el verdadero problema. Ahora, el problema lo tenés en la justicia. Mauri, no lo voy a decir más claro. No. Los tribunales de familia son catacumbas, son lugares de oscuridad. Pero bueno, los tribunales de familia, los jueces civiles, y fallan como falló la jueza de La Pampa con el caso Lucio. Ok, pero ¿quién tiene que investigar eso? Le dejó la custodia a la madre y a su novia que después asesinaron al niño. Vamos a hacer entonces, que defina Leo. Te hago una pregunta. Fallan de esa manera. Lo que vos proponés de darle más poder, la cosa. Vos le estás dando más poder a ese juez, no menos. Le estás dando más poder, no menos. Yo digo que tomando los datos tuyos, yo tomo como válidos porque tenés más información que yo, digo, acá el problema está más en la justicia que en el Congreso. No sé qué dice Leo. En teoría está penado, es lo que decís vos, Mauri, está penado, ya hay una pena, o sea, es redundante decir penalizar por falsa denuncia. Lo que pasa es que también lo que dice Guido, la justicia tarda 100 años. Entonces, en el mientras tanto, ¿qué pasa? El tema es si cambiamos una ley o si atacamos la justicia de por qué tarda 100 años. Esa es la parte que yo me quedo. Para mí, si el problema es la justicia, vamos por la justicia. Y no es para mí no es menor que vos, yo si voy a hacer una denuncia y sé que si me equivoco tengo un año de prisión en suspenso y eso figura en mi currículum, no es menor. Por empezar, no trabajarías nunca en ningún estado de la Argentina. Solo por eso. No sé cuánta gente se animaría si teme eso. Ahora, por alguna razón que vos bien planteás, no lo teme. ¿Por qué no lo teme? Y ahí yo donde veo más los tribunales que el Congreso como problema, en base a tu diagnóstico, ¿no?
hay gente, yo vuelvo con lo mismo, hay gente que denuncia y sabe que no va a tener ninguna consecuencia. ¿Por qué? ¿El juez no va a trabajar? Se hacen procesos judiciales enteros. Y bueno, es un problema de la justicia. Acaban de pasar en Bariloche, hay un caso, tendríamos que ir a ver los casos, porque si no estamos hablando en el aire. Por eso traigo el caso del médico Gisoni. Bueno, ¿Vos decís que todo cambia con un cambio de ley, ya está? El chico hasta que llegó a adolescente y a darse cuenta que había sido manipulado por la madre, que era directora de género de la Municipalidad de La Matanza, además, porque hay todo un sector que sostiene esto también, que tiene poder con todo esto, que tiene poder, hay varias cuestiones que se cruzan. Entonces, hasta que el médico Gisoni, médico de Lomas de Zamora, vio destruida su vida profesional, estuvo preso 3 años, y el chico creció, hubo proceso judicial, la justicia se ocupó, hubo cámara Gesell, hubo procesos, hubo testigos. Según vos, no muy bien. Duró todo ese tiempo, la justicia sí se ocupó. El chico tuvo que crecer y madurar para poder hacer un video y decir, fue manipulado por la madre. Si llega diputado... Este mismo sector se opone a esta figura que es el síndrome de alienación parental. Traducido, hacer la cabeza. Bien. Los chicos son muy permeables cuando son niños. Son muy permeables particularmente por madres con criminalidad. ¿Por qué defender a madres con criminalidad, a padres con criminalidad, a género X y cualquiera? Tiene que haber igualdad ante la ley y se tienen que pagar por los delitos. Si llega a pasar esto en Senado, lo que va a hacer el diputado con Guido, va a haber un gran debate. Gracias por... No, banco ese proyecto. La sociedad tiene que evolucionar hacia adelante. No se puede vivir en un feudalismo. No se puede. Estuvo el presidente Javier Milei hablando de lo que son los proyectos que van a venir a esta Cámara, la Cámara de Diputados, antes de que llegue, si es que llega, el proyecto de falsa denuncia, donde Guido ya prometió estar bastante encima. Hay un proyecto que tiene que ver con el shockdown y la posibilidad de que se elimine los gastos del Estado. Vamos a ver algún detalle. Este fue el anuncio que hizo Javier Milei ayer con el planteo del shockdown del Estado. Una ley para que es similar a la que se usa en Estados Unidos, para que en caso de que no tenga plata, cada dependencia pública sea cerrada. Habló de este tema, él y otros temas que vienen al Congreso, el vocero presidencial Adrián Rabier. Es un programa deliberadamente conservador, pero con opcionalidad. Deja fuera fuentes alternativas de financiamiento que podrían sumarse, algunas en gestación desde hace más de un año. Es un equipo económico y financiero que día a día trabaja para encontrar esas fuentes de financiamiento, para hacernos cargo de una deuda heredada. Esta no es una deuda que tomó Javier Milei, es una deuda de todos los gobiernos anteriores. Podemos hablar del primer crédito Baring de 1822, si no recuerdo mal. Podemos pasar por la época militar, podemos pasar por el gobierno de Alfonsín, podemos hablar del plan Brady, podemos hablar del gobierno de Néstor y de Cristina de Kirchner, podemos hablar del gobierno de Macri. Todos los gobiernos han tomado deuda y han aumentado la deuda. Este es un gobierno que está logrando reducir la deuda y se hace cargo de los compromisos asumidos en gestiones anteriores. Esto hay que enfatizarlo porque noto, digamos, en cómo se comunica la cuestión, que Javier Milei estaría endeudando y esto no es cierto, ¿no? Con la macroordenada, el tiempo juega a favor. Cada mejora en los fundamentos permite financiarse a un riesgo país más bajo que el anterior. Insistimos en esto, la macroordenada bajó el riesgo país de 2.700 puntos a alrededor de 400 puntos, 408 hasta la jornada de ayer. Esto quiere decir que cuando salimos a colocar deuda lo podemos hacer a tasas de interés mucho más bajas y esto es de enorme relevancia. Si uno le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo en poner más dinero aquí, en hacer una ruta más, en dar más dinero a las universidades, en poner más dinero en el Garrahan, etcétera? Todos decimos que sí. Ahora, cuando decimos ¿está de acuerdo en sumar un impuesto nuevo? Todos decimos que no. ¿Está de acuerdo en emitir? Tampoco. ¿Está de acuerdo en tomar deuda? Tampoco. Pero bueno, esto hay que pagarlo. Entonces es muy importante entender, cuando evaluemos cualquier política pública del gobierno de Javier Milei, que cada medida que implique más gasto
o más inversión pública, esto tiene que tener una contrapartida en los ingresos o una reasignación de partidas. Este es el esfuerzo que el equipo económico está haciendo con enorme responsabilidad porque, de nuevo, por primera vez no se discute el equilibrio fiscal. Punto 6. Todas las piezas apuntan a un mismo objetivo estratégico, a alcanzar el investment grade al final del mandato, cumpliendo en ese plazo las métricas que esa calificación exige. Esto, de nuevo, parece financiero, pero realmente cambiaría la vida de los argentinos. Estar en esta calificación le permite a la Argentina tener una mayor apertura a recibir inversión extranjera directa, nos permitiría colocar deuda a tasas mucho más bajas, nos permitiría que los activos argentinos tengan más demanda, que por lo tanto tengan mayor valor de mercado, que es realmente darle valor a todos los activos que los argentinos tienen. Y dar confianza, ¿no? En gran parte la política económica de los gobiernos tiene que buscar la confianza tanto de los argentinos como de los extranjeros, y si somos un país serio que cumple sus compromisos, el Estado de Derecho, cumple con los contratos, estamos mostrándole a los argentinos que es por acá. Shutdown. Y nuestro amigo, el señor Guido Brauslaski, tiene estudiado. Guido, ¿van a cerrar? Mirá si cierra. ¿Puede cerrar una dependencia pública? No, bueno, en Estados Unidos sí. Acá no. En Estados Unidos el último shutdown duró 40 días, algo así. 35, Pero fue porque no se aprobó días. el presupuesto, ¿no? Claro, al no aprobarse el presupuesto, no hay recursos para el Estado, entonces se cierra el Estado. Vamos a ver, esto lo tiró ayer en medio del fragor del Mundial, pongamos un poco de contexto, aparece sorpresivamente el presidente después del partido en el streaming de Neura. Y ahí habla con Alejandro Fantino y bueno, trascendió mucho más todo esa aparición por la voz ronca, por lo que contó de cómo vivió el partido, etcétera, que por las cosas que dijo. Y bueno, está bien, ¿no? Estábamos todos. Emotivo, notón de Estábamos Fantino, todos con la cabeza notón de mundial. Neura. Notón de Neura. Notón. Bueno, ahí dejó varias definiciones el presidente porque ahí que dijo tienen que que había ver visto el partido. Claro. con sí, que tienen que ver con lo legislativo. Esa es la parte que nos interesa en este canal. ¿Sí? Sí, obvio, ¿No? claro. Nos interesa todo, pero Sí. por eso lo trajimos. Bueno, lo que pasa es que igual ayer todos vimos el partido, la verdad. Sí, claro. Pero dejó algunas pistas de cosas que le interesan con lo que viene. Estamos medios corridos de tiempo, voy a tratar de sintetizarlo. Habló de una nueva ley de mercado de capitales, inocencia fiscal 2, que eso ya está, y desregulación del mercado de seguros. Habló de un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Después tuiteó, que es lo que vos mostraste, Mauri, leyes para una nueva era dorada. Y también, esto es lo más, si se quiere, pintoresco, sorprendente, habló de este proyecto de shutdown al estilo norteamericano. Vos me preguntás si va a cerrar el Estado argentino. Bueno, primero tiene que mandar el proyecto de ley. O sea, esto es primero tiene que aprobarse. Esto es si el presupuesto no se aprueba. Eso sería. Si el presupuesto no se aprueba. Habitualmente, Eso si el es lo que presupuesto pasa no se en aprueba, Estados se prorroga el Unidos. vigente. Claro, Sí. exacto. ¿No? Eso Sí. no pasaría más. Y tendría que reformarse la ley de administración financiera, ¿no? Claro, Que es la que exactamente. dice Claro. también que la que habilita a prorrogar, que es lo que pasó en los 2 primeros años de la gestión de Javier Milei. Cuando te agotás el presupuesto, dijo el presidente, no se puede gastar más y se apaga el Estado. Generó cierta inquietud porque, si bien el presidente no dijo nada, no adelantó cómo sería, pero en Estados Unidos quedan en pie. ¿Qué pasa? Se apaga el Estado. ¿Qué implica? Solamente se sigue con los servicios esenciales, se cierran oficinas públicas y se van con licencia y sin goce de sueldo los empleados a la casa. Con licencia y sin goce de sueldo. Licencia y sin goce de sueldo. Eso pasa en Estados Unidos. En servicios que no son esenciales. Bueno, dijo eso el presidente. Y también, por otra parte, volvió a ratificar la intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Y volvió sobre este proyecto, ¿se acuerdan el año pasado? De penalizar. Mira, Mauri, acá podría hacerte un link. De penalizar delito fiscal la emisión monetaria. Claro, la emisión monetaria. Claro, ya estuvo en algún Ya estuvo, sí, proyecto. claro, sí, Sí, vuelve. sí, estuvo del año pasado. Sí. Dijo que se va a insistir.
Digo, podría hacerte un link, vos decís que está todo bien, cómo está. ¿Qué digo? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está qué? No, bueno, las penas. sé. Pero no, Pero tiene que ver un tema estamos con otro. mezclando, bueno. Vos decís que no tiene capacidad de elaboración de... Pero hoy no está penado eso. Claro. Hoy no está penado. Hoy no está penado. Hoy no Claro. está Para penado. vos está penado la falsa denuncia. Se penaría la posibilidad de emitir sin respaldo, que esto sería Sí. algo que harían No el nos Banco da Central. tiempo, mira, para empezar una nueva polémica. Claro. Bueno, todo esto dijo va el a mandar presidente, eso. vamos a ver qué pasa. Pero pará, porque eso Sí. está bueno. Es el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central. Eso ya se dijo. Claro. Que se cambió hace 10, 12 años. Vos no estabas todavía. En 2012, y se permite emitir a partir de otros objetivos que tiene el Banco Central. Exacto. Antes de eso no se permitía. Ujú. Me parece que sería ese cambio, ¿no? Pues en 2012 agregan 3 o 4 ítems que Claro. forman parte de estos objetivos. Se critica mucho la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora lo que dice Javier Milei es volvamos a la función básica y fundamental del Banco Central, que es esta custodia de la moneda. Exactamente. Bueno, eso sería parte de esto, Guido. ¿Sería el shutdown y esto? Sería parte de esto, pero déjame ver qué me queda. Contamos todo lo que dijo el presidente al respecto. Sí, Bueno, sí, esto así fue es. ayer un anuncio, entonces se viene reforma de Carta Orgánica del Banco Central Sí. y lo que es la posibilidad del shutdown Exacto. previa de una presentación del presupuesto que Leo, no me deja mentir, todos lo los dejo. 15 de septiembre. 15 de septiembre estaremos. Ya Acordate salió que el vino el avance, presidente ¿no? Milei. El avance El salió. avance ya llegó Sí. y este año, como no hay renovación de actividad legislativa, me animo a decir que rápidamente se va a tratar en comisiones Claro, y el gobierno tiene los exactamente. votos, lo va a tratar de aprobar Sí. antes de diciembre. Exactamente. No va a esperar como ocurre con los años de elecciones que por ahí los gobiernos especulan, ¿no? O sea que, gracias, Guido. Gracias, por Mauri. esta placa, por Seguiremos, esta hora seguiremos intensa en la línea en la línea. de buscar un país mejor. Señor Leo Fredes, gracias. Gracias, Cantando. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Volvemos el lunes, ¿no? El lunes estamos acá Nada. de vuelta con la bancada. Gracias y buen fin de semana.